Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es un gran video especial dedicado a JBL. Ya le habíamos dedicado antes un video especial a Sansui y otro a Pioneer, las grandes casas japonesas dedicadas al sonido de alta fidelidad que irrumpieron en el mercado de consumo norteamericano después de 1960-1965 y cambiaron para siempre la percepción de la gente acerca del sonido de alta fidelidad, alejándolo de las marcas costosas y elitistas dentro del mercado americano como Macintosh y Marantz. Pero volviendo a los Estados Unidos nos habíamos olvidado del gran fabricante de altavoces, JBL. Es cierto que en la pequeña serie dedicada a los altavoces de alta eficiencia mencionamos marcas importantísimas como Lowther Speakers de Gran Bretaña. Pero Altec Lansing y JBL son el primer gran fabricante dedicado específicamente a la creación de altavoces de alto rendimiento y después de alta fidelidad. En la imagen de fondo les muestro una parte de la colección de los altavoces más conocidos de Altec, la serie Voz del Teatro. Eran unos altavoces fabricados casi siempre en un color gris industrial, aunque en la foto parecieran ser negros, de los cuales he tenido la oportunidad de oír y conseguir muy pocas piezas en Venezuela, pero ciertamente su sonido es impresionante. Son grises, terminados en fórmica o en una pintura gris especial muy espesa, muy gruesa, porque eran máquinas industriales que se le vendían a corporaciones, que eran para clientes corporativos. Estas piezas fueron vendidas específicamente a los centros comerciales que querían instalar como una atracción más un cine. Les recuerdo que en los años 30, después de 1925 hasta 1940, el gran negocio del entretenimiento eran las salas de cine, porque la gente no tenía en su casa un televisor. Y los receptores de radio eran interesantes porque ya existían las radionovelas, pero el cine definitivamente era el gran entretenimiento norteamericano. Así, la instalación de salas de cine y la llegada del cine sonoro hizo que la casa americana Western Electric, yo siempre pensé que Westinghouse, decidiera crear una división para la creación de altavoces de sonorización industrial que permitieran dar el nuevo sonido eléctrico a las salas de teatro que lo necesitarían para la presentación de ciertos grupos, no necesariamente para la ópera, y por supuesto para el nuevo cine, para no acompañarlo con el típico pianola que se estilaba en aquella época, sino una sonorización que permitiera reproducir la banda sonora propia de la película y también por supuesto la voz de los actores. Si bien Chaplin se resistió hasta el último momento a producir cine sonoro porque cambiaba el modelo de negocio y el tipo de arte que él producía, recordemos que Chaplin era un mimo más que un actor, cierto es que el cine sonoro pudo con todo y finalmente se impuso como el centro del entretenimiento norteamericano. Nada, el coliseo de nuestro tiempo. Western Electric contrata una cantidad de ingenieros, algunos de su propia planta, porque era una empresa dedicada a la electrónica, y crea una división que los propios ingenieros terminaron llamando todas las tecnologías, porque requerían de transporte, de metalurgia, de mecánica, de química, para poder crear los imanes, los pegamentos, los materiales. Así que se llamó Altec, que significa todas las tecnologías que tuvieron que utilizar para poder dar sonido al cine. Y eso significaba crear preamplificadores, amplificadores, filtros crossover, etapas de potencia, rehacer circuitos, fabricar transformadores, hacer imanes, hacer electroimanes, hacer drivers de compresión, hacer conos, hacer trompetas, diseñar un montón de cosas, una sección de carpintería. Era muy complicado. Cuando el trabajo los desbordó, contrataron a una consultoría de electrónica y acústica presidida por James Bullough Lansing y su equipo. Y entonces se fusionan ambas empresas y forman Altec Lansing. Aunque habrá un video aparte dedicado a Altec Lansing, les puedo contar que buena parte de la técnica que aún hoy utilizamos para la creación del sonido viene de esta empresa. Aunque no se conocieron tanto sus productos a nivel de coleccionistas
y la gente no recuerda hoy que Altec fabricó amplificadores y etapas de potencia, crossover, micrófonos, un montón de cosas. Solo se recuerdan los altavoces, porque son lo que nosotros podemos utilizar. Y de ellos les cuento un detalle. Una pieza de estas, creo que parecida a la que les estoy mostrando al centro, la Altec A5 o 5A o como quiera que se llamara, era la solución más pequeña para el teatro más pequeño, con un midbuffer de 15 pulgadas, una caja de contrachapado de abedul de 3/4 de pulgada, acompañada de una trompeta especial de 19 pulgadas de ancho, con un novísimo driver de compresión, porque se habían inventado los drivers de compresión. De hecho, la idea del buffer, el midrange y el tweeter es de Altec. Este altavoz especial de uso industrial, que se diseñó entre 1935 y 1940-45, realmente no tengo el detalle de la fecha, pero que es muy vieja porque formaba parte de la serie Voice of Theater original, fue reeditada en 1972-1973 y la conocimos como Altec Lansing 19 o el Altec modelo 19. Que he tenido oportunidad de oír y es un altavoz, a pesar de su época de fabricación y de diseño, muy moderno. Tiene unos bajos profundos, unas voces muy nítidas, unos agudos finos. Nada, que es un altavoz que no tiene nada que envidiarle a una pieza moderna. Pero es muy curioso porque es un diseño de los años 40. Vamos, tan antiguo como un Volkswagen Escarabajo y aún rueda. Los modelos más grandes de Altec desaparecieron por completo del recuerdo y de la historia de la gente, porque eran piezas enormes y no cabían en ninguna parte. Y muchos de ellos, por cierto, se construían de tal forma que formaran parte de la instalación del teatro o del cine. Es decir, no eran unos gabinetes acústicos sueltos como estos que tienen sus patas y se pueden llevar a cualquier sitio, sino que estaban empotrados en el piso y en la decoración, por lo que prácticamente ninguno de ellos pudo ser rescatados. Pero los modelos más pequeños, los modelos más portátiles, y creo que estos sí son unos A5, aunque sí, creo que estos sí son unos A5, sí fueron conseguidos aparte y comprados casi de contrabando en desincorporación por parte de los coleccionistas y son como las piezas que estamos viendo. Una trompeta muy especial porque tiene un perfil curvo exponencial con un patrón de propagación de 90 grados de apertura horizontal. Son las primeras piezas de directividad constante, la altísima tecnología de su tiempo. Y de hecho hoy en día seguimos utilizando trompetas que tienen este diseño. El grueso de los altavoces modernos para la sonorización de pequeños eventos, ya no los line array para grandes eventos, pero sí los altavoces para pequeños eventos, continúan utilizando las trompetas originalmente diseñadas en 1936 por el personal de Altec Lansing. O sea que de obsoleto nada. Yo personalmente he tenido la oportunidad de oír unas piezas como las que les muestro, que no recuerdo exactamente qué modelos son porque no lo dicen por ninguna parte, en su presentación original de fórmica gris o pintadas de gris con una pintura muy espesa y suenan espectacular. Son unas piezas simplemente maravillosas, con un pequeño defecto en el registro medio alto propio de la construcción de su tiempo, porque hay un defecto con el diseño de la trompeta que ellos no hubieran podido verificar. Hoy en día sí tenemos las herramientas y los modos para corregir ese pequeño detalle. Las trompetas modernas son ligeramente distintas porque están corregidas respecto de ese aspecto y no tienen la resonancia a la frecuencia más baja que tiene que ser compensada con un controlador o con un ecualizador, pero de resto son unas piezas espectaculares que tienen un sonido maravilloso. Les recuerdo que en mi libro Electrónica para alta fidelidad hay una pequeña reseña dedicada al funcionamiento de la pista del cine sonoro en los formatos analógicos originales. Un esquema simplificado del proceso de grabación en los estudios y del proceso de reproducción en nuestros hogares. Y por supuesto, una amplia reseña del diseño y construcción de los primeros altavoces para alta fidelidad fabricados en la Gran Bretaña, que luego serían los creadores de esta enorme generación de altavoces domésticos tipo todo banda que aún hoy en día utilizamos con entusiasmo porque tienen su sonido muy particular. En 1972, la gente de Altec decide reeditar uno de sus modelos voz del teatro y convertirlos en unos altavoces domésticos que, por cierto, no eran costosos. Originalmente traían unas cajas de un solo volumen, aunque parecen ser dos, pero es un solo volumen,
de contrachapado de abedul enchapillado en caoba, con una estructura interna muy sencilla, con un midbuffer de 15 pulgadas cargado con bass reflex y no con una trompeta exponencial de medios como vimos antes, más un driver de compresión de 1 pulgada de cúpula de aluminio montado con una lente acústica que después sería heredada por JBL y responsable de la excepcional reproducción del registro medio agudo. Aquí sí podemos ver el compensador. Esto que está aquí es un circuito que deriva del filtro crossover que permite corregir un poco la resonancia molesta que tiene la trompeta en alguna parte de su banda útil. Y luego está por supuesto la fantástica trompeta de 18 pulgadas, 19 pulgadas de ancho que permite producir los agudos desde los 900 Hz hasta el final de la banda. Son unas piezas espectaculares y en Venezuela se fabricaron bajo la licencia de representaciones Crown durante unos 5 años, pero la caja está hecha de aglomerado y no de contrachapado de abedul como las piezas originales que se vendían en Estados Unidos. Esta idea de sacar piezas de uso profesional para el uso doméstico fue después utilizada por JBL. Las piezas más viejas de esta serie son las Altec Lansing 19, pero después aparecieron modelos más pequeños como las 18, 17, 16, 15, 13, 12, y yo les mostré en un capítulo de uno de los videos cortos una pareja de Altec Lansing modelo 9 MK2, que son unas piezas muy bellas, con un bajo de 12, un midrange de 5 pulgadas y un tweeter de cono de papel de 2 pulgadas de diámetro. Unas piezas muy interesantes para el uso doméstico, pero la versión venezolana tenía una caja de aglomerado que no suena tan bien como la original. La diferencia es que el registro medio, bajo y vocal suena como aplastado, suena como blando, no sé qué palabra ponerle. Es un sonido raro, no suena tan bien como una caja legítimamente hecha en contraenchapado, como por ejemplo las piezas que importaba la gente de Musiyama. La tienda Musiyama de la avenida Lincoln a la entrada de Sabana Grande. Esas piezas me refiero a las Yamaha 670, 680, 690 y las Yamaha NS1000, que sí eran fabricadas en Venezuela pero con materiales traídos de Japón y tenían un sonido espectacular en el registro medio bajo. Todos los modelos de la serie 19, por llamarla de alguna manera, de Altec no salieron al mismo tiempo. Para 1981, 1982, si no recuerdo mal, salen las Altec Lansing 14, con un bajo de 12 pulgadas, una caja de contrachapado de abedul con refuerzos y una trompeta muy especial, una trompeta que no tiene un perfil curvo exponencial como las que le mostré antes, sino una trompeta que llaman mantarraya, la Altec Mantaray. Es una tecnología diferente que permite garantizar una dispersión un poco más pareja con un ángulo de apertura frontal de 90 grados en horizontal, pero que no tiene errores en la respuesta en frecuencia y que suenan muy bien. De hecho, unas piezas realmente de colección son estas porque tienen un sonido espectacular y porque hoy en día sería muy difícil conseguir una cosa mejor que ellas. El público objetivo de Altec Lansing, formada en 1927, no eran los coleccionistas, ni los entusiastas del sonido de alta fidelidad, ni ninguna cosa de esa. Porque los equipos que ellos podían comprar eran máquinas muy pequeñas, como yo mencioné antes, el sonido monofónico de los años 30 y el sonido estereofónico de final de los años 50 se hacía con un amplificador valvular, normalmente basado en una válvula EL84 en clase A pura para conseguir entre 3 y 5 vatios eficaces, más unos altavoces que llevaban un solo componente, un parlante tipo todo banda, como los fabricados por Lowter, con una sensibilidad muy alta y con unos bajos y unos agudos no tan buenos como nosotros hubiésemos querido. Hoy en día sí está corregido el problema con los todo banda, para sonorizar una pequeña sala. El cliente de Altec era un cliente corporativo. Un cliente que tuviese la necesidad de comprar maquinaria industrial. Deben ustedes comprender que una cámara de televisión, un micrófono, una etapa de potencia para montar en rack de 19 pulgadas, un paral, un atril, unas sillas de estudio, poner alfombra, hacer un proceso de insonorización y adecuación acústica y esta clase de cosas no son el tipo de producto que compra un particular.
Son las cosas que compra una gran corporación, como una estación de televisión, una estación de radio, un teatro, una sala de proyección de cine, y que tienen por propósito ofrecerle a sus operarios la maquinaria que hace falta para realizar el trabajo. Algo así como comprar una retroexcavadora. Es cierto que es un vehículo, pero absolutamente ningún particular se compra una retroexcavadora. Compran un vehículo familiar de 4 puertas para llevar a la familia, para llevar a los niños a la escuela. Así las cosas que se compran para un estudio de monitoreo o un estudio de grabación son complicadas. Insonorizar la sala. Primero construir una sala que no permita que entre el sonido de fuera y que no permita que salga el sonido de dentro. Luego hacer la adecuación acústica, que básicamente es insonorizar, a diferencia de lo que nosotros hacemos en nuestros hogares, que es solamente una adecuación acústica. La gente que va a montar una sala de grabación o una sala de mezclas como las que les estoy mostrando, sí insonoriza, o por lo menos debería hacerlo. Compran un montón de amplificadores para micrófonos, montan un rack o varios racks de 19 pulgadas con todos los procesos, compresores, expansores, ecualizadores, puertas de ruido, compran una o dos o tres consolas, compran grabadores de muy alta calidad, más allá de la calidad que nosotros necesitamos para oír música apropiadamente en nuestras casas, y compran monitores de estudio. Y eso fue justamente lo que hizo JBL. Se adecuó a tener un cliente profesional y entonces empezaron a fabricar un tipo de altavoz que es una maquinaria, que es una retroexcavadora, un monitor de estudio para los estudios de grabación, para las salas de monitoreo, en las estaciones de radio, en las plantas de televisión, en los teatros y en los estudios donde iban a grabar las sesiones de los músicos. ¿Y qué fabricaron? Esta historia podría yo hacerla muy larga, porque sucede que JBL, al igual que Altel Lansing, fabricó de todo. Fabricó preamplificadores, fabricó etapas de potencia, fabricó crossovers electrónicos. No me refiero a los crossovers que traen los altavoces por dentro, sino crossovers electrónicos. Fabricó muebles para suspender los altavoces, algo así como las bases que venden hoy en día para los televisores de pantalla plana. Bueno, así. Y fabricó monitores de estudio. Entonces hay una serie de Powers, que creo que es la serie 22, hay una serie de crossover, que creo que es la serie 27, un número por el estilo, y a lo que nos vamos a dedicar es a los monitores de estudio, que es la serie 4.3. Pero también tenían otro montón de cosas, creo que hicieron micrófonos, hicieron un montón de equipos distintos, pero nosotros lo más conocido a lo que nos vamos a dedicar en este video es a la serie de los monitores de estudio 4.3. Y haré algún comentario de la serie de relevo, que ya no son monitores de estudio, sino altavoces de alta fidelidad especiales, que es la nueva serie 44. La serie 43 está dividida en 3 tipos de monitores. Primero tenemos los monitores de campo cercano, los monitores de campo medio y los monitores de campo lejano. Todos los estudios de grabación tienen, o mejor dicho, las salas de mezcla de los estudios de grabación tienen diferentes tamaños y proporciones. Pero los monitores de estudio no deben sonar bonitos. Los monitores de estudio son como una regla con la que se mide el sonido y le permite al productor, al operador de consola y al ingeniero de sonido ver o verificar, o en este caso oír, si la mezcla, si la captura del sonido durante la sesión o la mezcla durante el proceso de hacer el máster o la corrección durante la remasterización están quedando correctamente. Y lo que se hace con un monitor de estudio es verificar que los instrumentos que se quería que quedaran a la derecha estén a la derecha, los que se quería que estuvieran al centro estén al centro, los que se quería que quedaran al frente queden al frente, los que se quería que quedaran al fondo queden al fondo. Es decir, el primer trabajo es verificar que el escenario sonoro quede correctamente registrado en el máster. Para este modesto trabajo, JBL entendía perfectamente, porque tenían toda la experiencia de Altec, que los altavoces suenan diferente en diferentes salas. Entonces, si tienes una sala que tiene unas dimensiones en particular, yo he comentado esta técnica que proviene del audio profesional para que la apliquemos en el audio doméstico. Es necesario colocar los altavoces apropiados a nuestra sala de sonido. ¿Por qué?
Porque si yo pongo unos altavoces muy grandes, voy a tener exceso de bajos, voy a tener un sonido que va a desbordar el espacio y va a sonar de mentira. Puede que suene bien, pero va a sonar de mentira, va a sonar de fantasía. Mientras que, por el contrario, si coloco unos altavoces muy pequeños en una sala muy grande, sonarán con falta de bajos, con falta de presencia, con falta de profundidad y van a desdibujar el sonido de la grabación. El monitor de estudio es una regla, es un instrumento de medida como un vernier y debe sonar igual en cualquier situación. Lo que hacía Altec, pero en particular lo que hace JBL, porque sí tiene monitores de estudio de campo cercano en su catálogo, era diseñar un monitor de estudio para cada situación. Entonces hay uno para una sala pequeña, hay otro para una sala mediana y hay otro para una sala grande. Les cuento algo sobre estos 4301 que aparecen en pantalla. Este es el brochure o el catálogo de presentación de los monitores para broadcasting de JBL modelo 4301, los más pequeños del catálogo y por lo tanto también los más económicos, aunque aquí habría que apuntar un detalle. La serie de monitor de estudio de JBL, a diferencia de todos los demás altavoces que están disponibles en el mercado, no tiene gamas. Es decir, no hay una gama baja, una gama media y una gama alta. En su lugar tienen funciones diferentes y todos pertenecen a la misma gama. Todos son, por decirlo de alguna manera, pues sería una tontería, pero todos son de alta gama. Pero están diseñados para ser utilizados y obtener el mejor rendimiento de ellos en condiciones distintas. Ahora les muestro el brochure porque sucede que JBL, bueno, primero nos habla de lo bueno que son sus componentes, de la tecnología que han utilizado para diseñarlos y de su propósito en particular. Pero estos, entre otras tantas características curiosas, son unos monitores de estudio de campo cercano y son el modelo más pequeño del catálogo porque están diseñados para utilizarse en la sala más pequeña. Entonces aquí nos dicen las especificaciones técnicas, pero en particular nos dicen que son unos monitores para el servicio de broadcasting, es decir, para una estación de radio o una planta de televisión. Y por aquí recuerdo haber visto, lo voy a buscar porque seguramente lo consigo, la recomendación de la sala. Estos altavoces tienen suficiente sensibilidad y suficiente admisión de potencia y una cantidad y profundidad de graves para tener la respuesta en frecuencia correcta y el rendimiento óptimo en una sala que tenga 3 metros de ancho, 2.4 metros de profundidad y 1.8 metros de alto. Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué JBL recomienda utilizar sus altavoces en una caja de fósforo? Porque sucede que la cabina en la que normalmente están los operadores de una estación de radio de AM o de FM es muy pequeñita. Así como la cabina donde se meten los locutores para hacer la grabación de cada uno de los programas. Son cabinas muy pequeñitas, lo deben haber visto en un podcast donde se ve la imagen de la gente sentada en una mesita pequeñita donde escasamente les cabe la lactó y el refresco y los micrófonos que están suspendidos del techo. Una sala como esta, este es el tamaño típico que JBL le preguntó a sus potenciales clientes. Tenía la cabina en la que se metían los operadores o la cabina en la que se metían los locutores para grabar un espacio de radio. Dense cuenta de que la potencia recomendada son 10 vatios eficaces. Eso es más que suficiente para poder hacer la mezcla. Estos altavoces, estos monitores de estudio de campo cercano van a dar el sonido correcto en una sala en esas condiciones. Tal vez un poquito más pequeña, tal vez un poquito más grande. Pero como JBL sabe que todas las cabinas de grabación no son del mismo tamaño, tiene que ofrecer un modelo apropiado para cada situación. Les cuento algo más. La serie JBL Studio Monitor 43XX comenzó a fabricarse en 1974, me parece, 1972 por allí. Se fabricó a lo largo de los años 80 y creo que en 1991, 1993 se fabricó el último modelo de esa serie en particular. Y creo que el último monitor de estudio de campo cercano de la serie 43 es este. No sé si son los 4306 o los 4308. Pero es exactamente la misma cosa. Es un pequeño altavoz de uso profesional con un acabado como si fuese una pieza doméstica que está pensado para ser utilizado en una sala muy pequeñita, un poco más grande porque este es un modelo más grande. Sería una sala de 3 metros y medio
por 2.8 metros de fondo por 2,20 metros de altura. Allí desarrollarían su sonido perfecto. Y si los midiéramos con un micrófono calibrado y un analizador de espectro, allí conseguiríamos, en ese espacio conseguiríamos una respuesta en frecuencia plana, porque la respuesta en frecuencia de los altavoces y el tamaño de su sonido depende de la distancia con el operador y del tamaño de la sala. Entonces hay que verificar en el brochure, en el catálogo de presentación de cada uno de estos modelos, para cuál sala la recomienda JBL, de tal manera de conseguir el sonido correcto. Les cuento una curiosidad de los monitores de estudio JBL 4301, que son unos monitores para broadcasting, para una cabina de radio. A pesar de su presentación acabada con un enchapillado en caoba y terminada con un barnizado muy bonito, estas son unas piezas de uso industrial, no son unos altavoces de alta fidelidad. Pero JBL, al igual que antes ya había hecho Altec, decidió ofrecer estos altavoces en una versión doméstica de alta fidelidad. Empleando el mismo midbuffer de 8 pulgadas, empleando el mismo tweeter de 1 3/4 de pulgada de diámetro de cona o de papel y utilizando el mismo filtro crossover y la misma oportunidad de compensar la respuesta en frecuencia del final de la banda, con un gabinete muy parecido hecho del mismo material, pero en una versión doméstica existe la JBL L19, que es exactamente igual en cada una de sus características a un JBL 4301. Yo particularmente no recomiendo nunca utilizar unos monitores de estudio como altavoces de alta fidelidad, y en un momento les cuento por qué. La serie de monitores de estudio de campos cercanos de JBL 43 comienza con el 4301, hay un 4305, un 4308, creo que hay una nueva que se llama 4310. Luego están los conocidos y clásicos 4311 y 4312 Studio Monitor. Les muestro uno que tiene la peculiaridad de tener el buffer arriba, el midrange y el tweeter abajo. Nuevamente está hecha en una caja de aglomerado de 3/4 de pulgada, con un filtro crossover, por cierto, de primer orden, con 3 componentes de diafragma blando que le permiten tener un sonido consistente a lo largo de toda la banda, es decir, es blando el midbuffer, es blando el midrange y es blando el tweeter. Hay mucha gente que piensa que al tener unos componentes de 12 pulgadas y ser de 3 vías tiene un sonido diferente de la 4301 y eso no es cierto. La única diferencia que tienen estos altavoces, que son un poco más grandes, es la oportunidad de recibir más potencia del amplificador, estamos hablando de unos 30 o 40 vatios, y de tener una sensibilidad algo más grande de los 88 decibeles originales de las 4301, con el propósito de poder tener una respuesta en frecuencia plana en el estudio de mezcla más grande que pueda haber y una admisión de potencia y una presión sonora que se corresponda con estar más lejos del operador. Pero los 4301 en una sala pequeña y los 4311, 4312 en las salas que le corresponden, ya estamos hablando de unos 12 o 14 metros cuadrados, es exactamente igual. Y la gente se engaña con una reproducción perfecta proveniente de un monitor de estudio de campo cercano. Los monitores de estudio de campo cercano de JBL y en particular de la serie 43, independientemente de ser de 2 vías o de 3 vías, tienen una respuesta en frecuencia que es más que razonablemente plana entre los 55-60 Hz y los 13 o 14 kHz. A pesar de que esto parezca una respuesta en frecuencia muy corta, recuerden que no son altavoces de alta fidelidad ni pretenden serlo. Dicen claramente que son monitores de estudio. La impresión que crea su sonido es de tener una gran presencia en medios y unas voces sí efectivamente muy buenas, muy detalladas, muy fáciles de escuchar, muy limpias. Pero los bajos quedan en segundo plano y son algo pobres y están limitados, a pesar de que este modelo, el 4312 y el 4311, tienen un buffer de 12 pulgadas. Y unos agudos más bien blandos, suaves en segundo plano, porque su propósito no es el disfrute de la música, son unas máquinas de uso industrial. El propósito es ofrecerle a los ingenieros, cuando están haciendo el monitoreo durante la grabación o durante la mezcla, saber dónde están colocados cada uno de los instrumentos y verificar que el escenario sonoro sea el correcto.
Recordando que cuando se oye música en un estudio de grabación no se está en el disfrute del ocio, sino que se está en el trabajo. Yo sé que parece raro estar trabajando oyendo música, pero imagínense una sesión de reggaetón. En ese caso se usan estos monitores que están acá, los monitores de campo cercano. Los monitores de campo cercano, si se han diseñado y son los correctos para la sala en la que se está trabajando, tendrán una respuesta en frecuencia plana desde los 60 Hz hasta los 13 kHz y permitirán percibir claramente todos los instrumentos y imaginar el escenario sonoro para mover cada uno de los mandos de la consola y empujar cada uno de los instrumentos al sitio que tienen que ocupar en la grabación, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, según como corresponda. El sonido es tan parecido en todos los modelos tipo monitor de estudio de campo cercano de la serie 43 que de hecho todos usan este tweeter que está aquí, un tweeter de cúpula de papel. No porque JBL no tuviese la tecnología de hacer un tweeter de cúpula de aluminio que extiende su respuesta en frecuencia hasta los 22, 23, 24 kHz, ni muchísimo menos, sino porque el sonido que ellos querían que tuvieran estos altavoces en particular era así. Ese tweeter de 3.6 centímetros de diámetro tiene algunas cuantas limitaciones que comentaremos en todo detalle en un video que le dedicaremos aparte a estas piezas en particular, a los JBL 4301, JBL L19 y a un modelo ligeramente superior, los JBL L40, que son unas piezas de alta fidelidad de propósito doméstico con un midbuffer de 10 pulgadas. Los monitores de estudio de campo cercano no pretenden colorear el sonido, pero sí están interesados en que tengamos una percepción lo más precisa posible de los instrumentos principales y de la voz. Casi siempre se concentran en reproducir correctamente la banda de entre los 55-60 Hz hasta los 13, 14, tal vez 15 kHz. No porque están mal hechos ni muchísimo menos, sino porque ese es su propósito. Son una máquina para medir, una regla. Para poder percibir cómo es que va a sonar, para tener una idea de cuál va a ser la impresión que va a tener el consumidor, el comprador del disco en su casa, cómo va a oírse la grabación, cuál es el verdadero sonido que va a tener, necesitamos oír el registro completo. Y para oír el registro completo, es decir, los bajos, los medios y los agudos, los bajos profundos y los agudos finos, necesitamos otra clase de altavoz. Son tan diferentes ambos que no se puede intercambiar su funcionamiento y su propósito. Por eso, monitor de campo cercano es monitor de campo cercano. Lo otro que necesitamos para poder apreciar el contenido completo en esta grabación es un monitor de campo medio. Cuando el apuro, el tiempo o el espacio disponible no nos permita instalar un monitor de campo lejano, el monitor de campo medio va a poder hacer el trabajo. La ventaja de un monitor de campo medio es que a diferencia de un altavoz de alta fidelidad, que es lo que más se le parece, los monitores de campo medio no tienen el sonido deliberadamente coloreado. Como todos los entusiastas del sonido de alta fidelidad se habrán podido dar cuenta, los altavoces de alta fidelidad de los diferentes fabricantes tienen un sonido de marca. Es decir, un altavoz Bose no suena como un altavoz Sansui, no suena como un altavoz Sony, no suena como un altavoz Pioneer. Esto se debe a tres razones importantes. La primera, hay altavoces de alta fidelidad de gama baja, de gama media y de gama alta. No hay monitores de estudio de gama baja, de gama media y de gama alta en el catálogo de JBL, pero sí hay altavoces de gama baja, de gama media y de gama alta de alta fidelidad. Entonces un altavoz de alta fidelidad de alta gama va a sonar muy bien. Un altavoz de alta fidelidad de gama media va a sonar bien con algunas canciones y con algunos géneros musicales y con otros no. Y un altavoz de alta fidelidad de gama baja probablemente carezca de una buena reproducción en los bordes, tenga un poquito más de distorsión porque han ahorrado en los materiales o directamente suene feo. El hecho de que sea alta fidelidad es una etiqueta y no es una garantía de que va a sonar bien. Pero más allá de esa limitación, los altavoces de alta fidelidad tienen una firma, un sonido de la marca. Por ejemplo, Bose enfatiza el extremo grave y el extremo agudo para crear la sensación de un sonido artificialmente más nítido y más realista. Esto vale para algunas cosas, pero no para todos los géneros musicales.
Allí un monitor de estudio de campo medio, por lo menos de esta generación, de esta serie de JBL, tiene ventaja porque el sonido no está coloreado. Es un sonido realmente muy honesto y muy limpio. Los monitores de estudio de JBL de la serie 4.3 comienzan con el JBL 4.313, que a pesar de ser de la misma época y del mismo año del 4.301, ya emplea un tweeter de cúpula de aluminio para lograr una reproducción plana más allá de los 20 kHz, como podemos ver aquí en la carta de la respuesta en frecuencia. Que si bien no es perfectamente plana, no es plana porque el fabricante no quiso que fuera plana. No es plana porque los altavoces naturalmente tienen algunas pequeñas limitaciones y defectos en la frecuencia de corte entre dos componentes, la vibración de la caja que opera como un radiador pasivo, etc. Pero básicamente el fabricante quería que tuviéramos una respuesta en frecuencia plana y por eso la reproducción de un monitor de estudio de campo medio siempre va a estar por delante de más de la mitad de los altavoces de alta fidelidad. Me refiero en particular a los de gama media y los de gama alta. No estoy contando los de gama baja porque obviamente no van a poder hacer el trabajo. Si los monitores de estudio de campo cercano tenían una caída importante en la respuesta en frecuencia sobre los 14, 15, 16 kHz, como veremos después, el monitor de estudio de campo medio no. El monitor de estudio de campo medio tiene una respuesta en frecuencia plana hasta el final de la banda y trata de reproducir de la mejor manera posible los bajos, no limitándolos nunca. Las piezas que yo he podido oír en Venezuela son los JBL 4315, 4316 y 4322, me parece. Y son unas piezas que tienen un sonido espectacular. Dan la impresión de tener unos agudos muy finos y muy detallados, unos bajos profundos y contundentes y un registro medio absolutamente excepcional, al igual que los monitores de estudio de campo cercano. Los monitores de estudio de campo medio de JBL, desde el modelo JBL 4313, 4315, 4316, creo que 4322, 26 y tal cosa, tienen configuraciones diferentes y bajos de 12 y de 15 pulgadas. Están hechos de contrachapado de abedul y tienen una estructura interna de pino para evitar la reflexión de ondas y para evitar la vibración de las paredes, para que no se comporten como unos radiadores pasivos o lo hagan tan poco como sea posible. Técnica que se ha utilizado recientemente nuevamente tratando de que las cajas no resuenen. Si han visto los videos y los documentales dedicados a Bowers & Wilkins, se habrán dado cuenta de que aparte de utilizar formas especiales para la caja, más parecidas a un cilindro para evitar la vibración de las paredes, también utilizan adicionalmente una estructura interna de costillas y contrafuertes con el mismo propósito. Pues JBL ya usaba eso en los años 70. También utilizan un gabinete más grande y un tweeter de cúpula de aluminio laminado que le permite una reproducción con una respuesta en frecuencia plana más amplia. Normalmente llegan en el extremo agudo hasta los 22, 23 kHz sin mayor problema, sin acumulación de energía alrededor de la banda de los 13, 14, 15 kHz, lo cual hace que sus agudos tengan un timbre muy dulce y muy apropiado. También son altavoces, a medida que aumenta el tamaño de cada modelo, de mayor sensibilidad y de mayor admisión de potencia, de tal manera de poder producir en un estudio de grabación más grande la presión sonora necesaria para que podamos oír claramente todo. Si en una sala de grabación, un estudio de mezcla, una sala de broadcasting, una cabina de radio eran suficientes 10 vatios con 88 decibeles watt metro, para los monitores de campo medio la cosa es completamente distinta porque ya se puede disfrutar la música con ellos y se quiere apreciar el trabajo terminado, entonces es más probable que no se tenga el volumen de solamente escuchar lo que está pasando, sino que se los ponga realmente a alto volumen. Por eso son unos altavoces que tienen una mayor admisión de potencia y una sensibilidad que suele ir de los 91 a los 93, 94 decibeles watt metro. Se utilizan 3 componentes para garantizar que la distorsión armónica sea la más pequeña posible dentro de la banda. Y se utilizan estos atenuadores que están acá, porque en aquella época JBL no podía garantizar, y de hecho nadie puede garantizar nunca, que la sensibilidad del bajo, del medio y del tweeter sea idéntica, de tal manera que la respuesta en frecuencia sea perfectamente plana. Entonces lo que hacía JBL, y también lo hizo durante mucho tiempo Altec Lansing, es que los buffers sí se pueden emparejar dentro de los más o menos 0.5 decibeles.
y tienen su sensibilidad 88, 89, 90, 91 decibeles. Pero el medio y el Twitter se los hace más sensibles, 93, 94, 95 decibeles, de tal manera de que el operador, cuando con un analizador de espectro ponga a punto las cajas, pueda atenuar el medio para que tenga la misma sensibilidad del buffer y pueda atenuar el Twitter para que tenga la misma sensibilidad del midrange, de tal manera que la respuesta sea plana. El catálogo de JBL respecto a los monitores de estudio de campo medio es amplísimo. En principio son piezas enormes. Ya no son bookshelf, la mayor parte de ellos son altavoces para colocar directamente sobre el suelo o a través de una peana para elevar el Twitter a la altura de los oídos. Muchas de estas piezas no tienen patas porque están pensadas para colocarse bien en posición vertical o en posición horizontal según las posibilidades. Todos tienen un gabinete acústico hecho en contrachapado de abedul con una estructura interna de pino y son bass reflex. JBL hizo muy pocas piezas que tuvieran una tecnología diferente. Nada de suspensión acústica, ni mucho menos de trompetas exponenciales. Los JBL 4315, 4316, 4320 y no sé cuánto son piezas de 4 vías. Tienen un enorme buffer, creo que de 12 pulgadas, un enorme midrange cortado a una frecuencia muy baja y les cuento algo interesante aquí. La mayor parte de los fabricantes de alta fidelidad cortan el midrange a una frecuencia alta. Incluso midrange grandes de 5 y de 6 pulgadas los cortan a una frecuencia alta. Sobre los 900 Hz, 1 kHz, 1.5 kHz, una cosa como esa. Eso encarga al buffer a reproducir una parte amplia del espectro vocal donde su enorme diafragma se comporta como pesado y blando e introduce una cantidad de distorsión. JBL no acepta eso en sus diseños, pretendiendo siempre tener una respuesta en frecuencia plana y sobre todo, más importante todavía, una distorsión armónica por debajo del 0.5% en toda la banda. Así que su decisión casi siempre es usar un midrange muy grande, anormalmente grande, y cortarlo a una frecuencia baja, anormalmente baja. Casi siempre 400, 350, 250 Hz. El problema con hacerlo de esta manera es que internamente hay que reservar un gabinete acústico de suspensión acústica para el midrange que tendría que ser bastante grande, de hecho llega a ser enorme y eso es costoso. Pero lo que realmente es costoso es el filtro crossover porque requeriremos bobinas y capacitores de gran valor y por lo tanto de un alto costo que incluso podrían ser más caros que el juego de componentes que podemos ver al frente. El corte entre el midrange bajo y el midrange alto es también a una frecuencia bastante conservadora. Estamos hablando de 1 kHz, con lo cual este midrange en realidad estaría haciendo el trabajo de un squawker. Y finalmente tenemos un tweeter que es un driver de compresión metido dentro de un prisma que opera como trompeta exponencial o como difusor acústico y que tiene un ángulo de dispersión de 90 grados y que por cierto está mal colocado en estas cajas porque él no va así. Pero bueno. En cualquier caso son unas piezas que tienen una sensibilidad más alta, creo que unos 93 decibeles van metro, y una admisión de potencia importante, alrededor de los 60 u 80 vatios eficaces, que les permite sonorizar una sala de unos 20 metros cuadrados con una respuesta perfectamente plana, con una presión sonora interesante, de tal forma de que los ingenieros y el productor puedan tener una idea más aproximada de la calidad de su trabajo. Uno de los aspectos que preocupa a JBL en todos sus diseños, pero en particular en el de los monitores de estudio, es tener un ángulo de dispersión de 90 grados hacia el frente. Eso es muy importante porque a pesar de que estos altavoces no lucen trompetas para todos sus componentes, el fabricante sabe que no los va a oír una sola persona como un altavoz de alta fidelidad, sino que los va a oír una pequeña audiencia que tienen el productor, el ingeniero de sonido, el asistente de consola, una cantidad de personas van a estar presentes para la audición que estos altavoces tienen que proporcionar. Por eso el tweeter se ha corregido para tener una dispersión de 90 grados, el midrange, el squawker en este caso, se ha corregido para tener una dispersión de 90 grados y tal cosa. En los altavoces de alta fidelidad esto no importa y van a conseguir un defecto común en todos ellos de que cuando tienen un tweeter de papel, cosa que no le pasa a JBL, pero cuando tienen un tweeter de papel o cuando
tienen un tweeter de cúpula, no le hacen la corrección acústica y el sonido de ese componente es solamente frontal, solamente enfrente del eje del tweeter se tiene una respuesta en frecuencia plana que cae rápidamente a los lados. Yo no estoy culpando a nadie de esto. Por ejemplo, mis altavoces que tienen un componente todo banda con una doble cúpula, es decir, un cono grande y un cono más pequeño que produce los agudos, tienen ese defecto en particular, que tendría que corregirse con un difusor acústico. Entre las piezas más completas, más grandes y más contundentes de JBL, tenemos la serie que también se llama Studio Monitor, pero formada por los monitores de estudio de campo lejano. Al igual que pasaba con los monitores de estudio de campo cercano, en el que todos suenan igual o tratan de sonar lo más parecido posible, pero en salas de diferentes tamaños, y pasaba con los monitores de estudio en campo medio, que tratan de sonar todos lo más parecido posible, pero cada uno adecuado a un tamaño de sala distinto, con los monitores de estudio de campo lejano pasa exactamente la misma cosa. Todos tratan de sonar exactamente igual, pero cada uno de ellos en una sala de un tamaño distinto. Tenemos piezas representantes de esta parte de la serie, como los JBL 4330, 4333 que les muestro, pero tiene dos diseños estéticos distintos, los 4343 y al final un comentario especial acerca de los tope de gama, los 4350 y los 4355. El primer propósito de estos altavoces es sonorizar espacios grandes, porque no se puede utilizar un monitor de estudio de campo lejano si no estamos lejos de los altavoces, lógicamente. En ese caso, estas piezas están pensadas para sonorizar un espacio grande de unos 25 a 36, tal vez 40 metros cuadrados. Obviamente todos los estudios de grabación no tenían la oportunidad de contar con una sala tan grande, un auditorio donde pudieran montar unos altavoces como esto. Entonces hay muchos estudios que tenían que conformarse con un monitor de estudio de campo medio para hacer el trabajo. El propósito de estas piezas es sonorizar un espacio grande con una audiencia más grande, porque aquí van a estar presentes ya para la presentación del trabajo terminado el ingeniero de sonido o los ingenieros de sonido, el ingeniero de mezcla, el productor, los músicos, los ejecutivos de la disquera. Estamos hablando de 40 personas que tenían que en un momento determinado presenciar en una o en varias sesiones el trabajo terminado de cada canción. Por eso son piezas de alta sensibilidad. Suelen tener entre 93 y 96 decibeles watt-metro para tratar de sonar todo lo fuerte que sea necesario. Y tienen una admisión de potencia bastante más grande, entre unos 40 y 90 vatios. Y muchos dirán, pero eso es bastante más grande, eso es mucho. Sí, por ejemplo, la JBL 4350 dicen en su manual de propietario que no se les ponga más de 60 vatios por canal porque se corre el peligro de dejar sorda a los espectadores, de dejar sorda a la gente, porque sucede que la presión sonora de multiplicar 60-70 vatios por 94-96 decibeles watt-metro llega rápidamente a los 120 y pico decibeles y puede dejar mal parado a más de uno. Así que JBL por lo menos le advierte a la gente, no te pases de los 115-120 decibeles de presión sonora, porque estas piezas, a pesar de ser tan elegantes y tan respingadas y tan bonitas, son unas malas bestias, pueden sonar realmente muy fuerte. Pensando en la previsión de tener que sonorizar un espacio grande, tienen alta sensibilidad y alta admisión de potencia. Pero además de eso, el fabricante ha corregido al máximo el patrón de propagación porque, a diferencia de unos altavoces de alta fidelidad, estos son otra cosa. Tienen que ofrecer la misma calidad de sonido a los diferentes espectadores porque no sabes dónde va a estar sentada la persona que va a probar la grabación final. Así, por ejemplo, el tweeter internamente tiene una trompeta que no se ve, pero que se encarga de corregir su patrón de propagación para que esté en una apertura de 90 grados. Y el Squawker, que ahora también es un driver de compresión, tiene una lente acústica. La lente acústica hace más o menos el mismo trabajo que hace una trompeta, pero no aumenta la sensibilidad del componente. Una trompeta tiene ganancia porque opera como una antena, pero sí tiene un patrón de propagación o puede corregir el patrón de propagación del driver de compresión que está montado en una trompeta porque es un driver de 2 pulgadas y aquí JBL ha utilizado toda su tecnología.
Yo he comentado en videos anteriores que la gama de frecuencias más importante para la percepción del sonido está alrededor de los 3.5 kHz. Esto se debe a que el oído humano ha evolucionado para ser particularmente sensible a esta parte del espectro, debido a que el contenido vocal que permite discriminar la voz de una persona respecto de la de otra, que la forma que tenemos para saber quién nos está hablando, ocurre justamente alrededor de los 3.5 kHz y por eso el oído es más sensible en esa gama de frecuencias y más sensible a la distorsión. Pero entre los 1 y los 8 kHz es la banda más importante. Una de las cosas que ha distinguido a JBL y su sonido y el sonido de la serie 43 de todas las demás series de JBL y del sonido del resto de todos los otros fabricantes, amén de Yamaha, es que desarrollaron un parlante especial para reproducir esta parte del espectro, el Squawker. Las piezas Yamaha NS 670, 680 y 690, las NS 1000, los altavoces de alta gama de Sony de la serie SS, G9, G8 y G7 y por supuesto la serie Studio Monitor de JBL de campo lejano, emplean un driver de compresión de 2 pulgadas de cúpula de aluminio laminado para reproducir esta parte del espectro y es un desborde de tecnología. Para las series anteriores como Studio Monitor campo cercano y campo medio no era tan importante. Para campo cercano no, porque a pesar de que también hay que reproducir esta parte del espectro, no hay que hacerlo con una alta presión sonora, porque son unos monitores que se van a utilizar casi siempre a nivel de conversación y como yo les conté antes, por ejemplo, los 4301 pueden hacer el trabajo con un amplificador de 10 vatios, de los cuales vamos a tomar 5. Peor, por ejemplo, hay unos monitores que se utilizaron mucho en Europa, que son los Rogers 3/5 o 5/3, para los cuales se creó un amplificador muy especial, del cual hicimos un comentario amplio en un video anterior y aparece en el libro, que es un amplificador valvular en clase A pura con unas válvulas Philips EL86 que lo que proporciona son 2.5 a 3.5 vatios en placa, es decir, se alimentaban con potencias muy pequeñas porque esos monitores se usan a un volumen más bien pequeño. Entonces reproducir esa parte del espectro sin que la distorsión se pase del 0.5% no es tan complicado. Pero reproducir esta parte del espectro en los monitores de estudio de campo lejano que se van a utilizar a bastante volumen ha requerido de JBL el desarrollo de unas piezas especiales. Entonces tenemos un buffer que puede tener un movimiento de su cono muy amplio, muy grande, sin entrar en distorsión. Tenemos un midrange gigantesco que va montado en su propio gabinete acústico y que permite reproducir la banda de entre los 250 Hz y 1 kHz con una distorsión inferior al 0.5%. Pero sobre todo tenemos que la reproducción de medios es complicada y requiere de 3 componentes. El primer componente es el propio driver de cúpula de aluminio de 2 pulgadas, el 2420. Necesitamos una trompeta porque un driver de compresión tiene que acoplarse al aire abierto con un difusor acústico que haga la carga correcta, el 2307. Y finalmente necesitamos una lente acústica, el 2208, para poder tener el patrón de propagación correcto y hacer juego con el buffer, con el midrange y con el tweeter. Esto justamente debido a que esta pieza se usa a un alto volumen. Si bien los monitores de estudio de campo medio se parecen muchísimo a lo que un altavoz de alta fidelidad quiere ser, porque tienen una respuesta en frecuencia tan plana como sea posible, porque no tienen coloración en ninguna parte de la banda, porque a JBL no le interesaba que tuvieran una coloración en ninguna parte de la banda, y querían ser muy honestos con el sonido porque se iban a utilizar como el instrumento de medida en la sala de mezclas para poder percibir el trabajo final de los músicos. Eso no vale para los monitores de campo lejano. Los monitores de campo lejano lo que buscan es la espectacularidad. Una big band, una banda de salsa, un sonido con metales, con instrumentos acústicos, bajos profundos, todo aparece amplificado con estos altavoces. Pero no amplificado de amplificadora, aparece amplificado como si tuviéramos una lupa. Suena inmenso, suena a estudio de grabación, la sensación es completamente diferente. Tengo un artículo amplio dedicado a la restauración de unos JBL 4350 Studio Monitor tope de su gama
en la que les cuento un poco cómo hicimos la restauración y agregamos unos filtros crossover de más alta gama, unos filtros crossover de tercer orden, compensados y ecualizados, y les puedo decir que la audición de esos altavoces fue espectacular. Tienen un sonido maravilloso. Con lo cual, unos monitores de estudio de campo medio, o mejor, unos monitores de estudio de campo lejano, si su sala tiene la superficie necesaria para acomodarlos, es ampliamente recomendable. Pero ojo, no son unos altavoces de alta fidelidad. No tratan de ser honestos con la grabación, me refiero a los de campo lejano. Tratan de ser espectaculares. Y entonces la sensación que causan es muy interesante. De la serie Studio Monitor, estas son las piezas más grandes, las JBL 4350-4355. Están pensadas para sonorizar un enorme espacio de entre 36 y 45 metros cuadrados de superficie y 4 metros de alto. Su rendimiento es exactamente igual que el de la JBL 4343 montadas en 30 metros cuadrados, o la JBL 4333 montadas en 25 metros cuadrados, o las 4330 montadas en 20 metros cuadrados. A diferencia de todos los demás altavoces que hemos visto en este pequeño recopilatorio, y ser unos monitores de estudio, no se montan en una sala insonorizada. En su lugar, van montados en una sala a la cual se ha aplicado un tratamiento acústico que intenta tener un tiempo de reverberación de medio segundo a un segundo y una respuesta en frecuencia todo lo plana que sea posible, como si fuese una sala de audio de alta fidelidad. Esto se debe a que estos altavoces van a ser donde se va a oír el producto terminado por parte de la disquera, de los productores, de los músicos, y quieren hacerse una idea de cómo va a resultar el producto terminado, la grabación final, en manos de su consumidor, es decir, cómo lo va a oír la persona que va a comprar el disco y lo va a poner en su sistema de audio de alta fidelidad doméstico. Estos altavoces, como todos los demás, originalmente no venían solos. JBL nos proporcionaba una peana, una base de acero especial con ruedas para poderlos mover, o una base que no tenía ruedas para dejarlo fijo en el sitio donde iban a ser montados. Recordemos que estas son unas piezas que pesan como 150 o 200 kilos, es realmente complicado moverlas de un sitio para otro. Noten ustedes el detalle de que tienen duplicados los agujeros para el squawker y para el tweeter. Eso se debe a que si las metimos al revés y colocamos primero el canal derecho y después el canal izquierdo o como sea, pues la caja es parcialmente simétrica y lo que hay que hacer es quitar el tweeter de donde lo pusimos y colocarlo donde corresponde, y quitar el driver de compresión y colocarlo donde corresponde. Estas piezas tienen una sensibilidad de 96 decibeles watt metro, con lo cual el fabricante, JBL, nos advierte en el manual de propietario que no debemos meter en ellas más de 60 vatios eficaces, so pena de producir una presión sonora mayor a los 120 decibeles a 4 metros de distancia y dejar sordo a más de uno. Aparte de las peanas especiales con las que ellas venían, JBL nos proporcionaba dos power. Un power grande de unos 150 vatios por canal, que no se puede usar la potencia completa, insisto, pero era de 150, 160 vatios por cierto, un power muy sofisticado con fuente conmutada. Un power pequeño que es el encargado de comandar a los reproductores de alta frecuencia, es decir, el tweeter, el squawker y el midrange, y un filtro crossover electrónico con una frecuencia de corte de 250 Hz entre los bajos y los medio agudos. De todas maneras, los altavoces en su interior tienen un filtro crossover eléctrico convencional, que por cierto es una mierda, porque tiene bobinas sobre el núcleo de hierro laminado y capacitores de papel. Todo eso fue cambiado, en mi blog aparece la descripción en detalle, por un filtro de tercer orden con bobinas de núcleo de aire como debe de ser y con capacitores de poliéster metalizado. Estas enormes piezas tienen dos inmensos buffers dedicados con cono de perfil recto de 15 pulgadas. Tienen un midbuffer que opera desde una frecuencia bastante baja hasta 1 kHz de 12 pulgadas. Me parece excesivamente e injustificadamente grande, pero eso fue lo que pusieron. Tiene un squawker del que hemos hablado antes, que lo comparte con toda la serie, con el JBL 4340, 4343, 4333, etc. Y el mismo driver de compresión para la reproducción de los agudos. Son unas piezas fantásticas, pero no son como el resto de los componentes.
Todos los altavoces Studio Monitor de campo lejano de esta serie tienen un sonido contundente. Se sienten grandísimas, amplísimas, con unos graves profundos y contundentes y con unos agudos extendidos y finos. Tienen casi un sonido de fantasía. No están coloreadas, porque según el fabricante la respuesta en frecuencia es plana, pero la sensación que crean es de un sonido amplio y lleno, como si tuvieran un exceso de bajos, un exceso de medios y un exceso de agudos, prácticamente a cualquier volumen. Y tampoco hace falta atacarlas con una gran potencia, insisto, con 30 vatios es suficiente para que ellas puedan desarrollar todo lo que pueden dar. En muchos casos en Venezuela las colgaban del techo o de la pared y entonces perforaban toda la caja, y por eso en la restauración nosotros tuvimos que arreglarla para volver a emparejar el acabado final con un enchapillado nuevo. Cosa que me pareció una maldad, porque nunca hay nada más bello que el enchapillado original. Se han hecho toda clase de réplicas y restauraciones. Es muy común que algunos entusiastas intenten conseguir, porque quedaron de new stock o fueron desincorporadas de otras cajas, la pareja de buffers, el enorme midrange, el squawker, el tweeter, el filtro crossover, y vuelven a construir una caja, lamentándolo mucho, casi siempre vacía, es decir, sin estructura y hecha de MDF, que jamás y nunca tiene el rendimiento de las cajas originales. JBL no se duerme en los laureles. La serie 4.3 estuvo viva creo que hasta el 2006, e inmediatamente después de ello sacaron la nueva serie 4.4. Pero no es solamente un simple cambio de número. Los nuevos JBL 4325, 4330 y 4335 son dignos representantes y relevo de los monitores de estudio de campo lejano, que hoy en día se reconvierten en altavoces de alta fidelidad de altas prestaciones, JBL 4350, 4343 y 4333. El parecido es evidente porque los buffers son básicamente iguales. El frente es de este elegante color negro satinado tan característico, la caja nuevamente es de contrachapado de abedul terminado en una chapilla de caobo satinado en rojo. Pero si la reproducción de bajas frecuencias no ha recibido mayor remozamiento, porque no le hacía falta, porque ya estaba muy bien hecha, la reproducción de alta frecuencia sí ha evolucionado bastante. Desde el desarrollo de la Saltec Lansing con la nueva trompeta Mantaray hasta el sol de hoy, JBL ha seguido trabajando para simplificar la reproducción de las altas frecuencias y conseguir sus tres objetivos. Número 1. Que la dispersión se pueda hacer en un plano completo de 180 grados. Ya antes había trabajado un poco en este detalle la gente de Technics con sus altavoces SB10000 y SB20000, que tenían, eso sí, una solución complicada formada por tres trompetas con una apertura de 180 grados. JBL ha conseguido una solución obviamente más sencilla. El segundo objetivo es conseguir una respuesta en frecuencia plana y tener una banda amplísima, porque si la banda reproducida por una trompeta no es tan ancha como ellos quisieran, estarían obligados a utilizar más de un componente, pero en este caso esa única trompeta puede cubrir la banda de frecuencias de entre los 800, 900 Hz y subir hasta los 18, 20 kHz, con una sola trompeta y un solo driver de 1 1/3 de pulgada. Y eso es genial, porque quiere decir que estos enormes altavoces de banda ancha son solo unos 2 vías. Debo comentarles que diseñar un buen 2 vías es mucho más económico, mucho más sencillo y mucho más fácil de poner a punto que un 3 vías o un 4 vías. Conseguir un 2 vías de altas prestaciones significa que puedo utilizar por el mismo costo un filtro crossover de cuarto orden que suena mejor, quiere decir que puedo seleccionar componentes y poner piezas de mejor calidad, pero todo esto es secundario. Lo realmente interesante es el perfil de estas nuevas trompetas de JBL. Yo he tratado de hacer los cálculos para diseñar algo que se parezca y todavía no me entero de cómo funcionan. Les voy a contar la que sí me sé. Esencialmente el sonido hasta cierto ángulo va a tratar de seguir el perfil que tenga la superficie a la que se esté enfrentando. De tal manera de que se puede corregir la trayectoria del sonido que sale del driver de compresión para conseguir el patrón de propagación que al fabricante le interesa. Pero lo que es absolutamente genial es que estas trompetas estarían en la disponibilidad o en la capacidad de reproducir más de 3 octavas y media, que es a lo que está limitada una trompeta normalmente, y entonces cubren una banda desde los 900 Hz hasta los 20 kHz.
Eso es interesantísimo. Es un gran avance técnico, porque, insisto, le ha permitido a JBL ofrecernos unos altavoces no solamente de alta fidelidad, sino ahora sí de alta gama, de solo 2 vías, cuando el resto de los fabricantes están realmente complicados produciendo piezas de varias vías, sobre todo para reproducir correctamente la parte del espectro que está alrededor de los 3.5 kHz. Obviamente aquí JBL lo ha utilizado todo. ¿Y qué ha usado? Pues un imán de un campo magnético intenso, ha utilizado un driver de compresión con una cúpula de aluminio de 1 1/3 de pulgada laminado y reforzado, tecnología de JBL para los drivers de compresión para la sonorización industrial y lograr altas presiones sonoras. Ha utilizado una lente acústica que también es tecnología de JBL y que permite enfocar el sonido correctamente hacia la garganta de la trompeta, y ha utilizado una trompeta con una tecnología completamente distinta de la de los demás, porque una trompeta que pueda bajar hasta 900 Hz y subir hasta 20 kHz sería una trompeta enorme. Esta es una trompeta realmente pequeña, es decir, para la gama de frecuencias que puede ocupar es una trompeta sorprendentemente pequeña, con lo cual tendrá muchísimos menos problemas en todas las partes del espectro audible, como no pueden hacer las trompetas convencionales. Es una solución simplemente genial. Y eso da vida a esta pequeña serie 44 de alta gama, porque el 4335 tiene 2 buffers de 15 pulgadas y puede bajar a 25 Hz, cosa que es maravillosa. El 4330 tiene un solo buffer de 15 pulgadas, pudiendo bajar los 30-35 Hz, que tampoco está mal. Y el 4325 tiene un solo componente de 12 pulgadas, permitiéndole bajar a los 35-40 Hz, que para el tamaño de la caja tampoco está mal y, por supuesto, pone al alcance de los entusiastas unas piezas de alta fidelidad, de altas prestaciones absolutamente maravillosas, porque, insisto, sigue siendo la filosofía de JBL: patrón de propagación corregido, resonancias corregida, filtro crossover corregido. No creo que tenga una impedancia realmente plana como algunos fabricantes de alta gama intentan hacer con sus altavoces de 8 ohmios para que sean valve friendly, pero en medio de todo es una solución fantástica y son unas piezas preciosas. El gran sonido que ha logrado JBL con esta serie y con la serie siguiente, la serie 44, se debe en gran parte a que es una empresa especializada en sonido. Cuando hemos hecho la reseña de Pioneer y de Sansui, hemos comentado que eran empresas de electrónica de alta fidelidad, pero de propósito general, es decir, tenían que hacer deck de cassette, open rail, platos tocadiscos, altavoces, amplificadores, y no podían ser buenos en todo. En el caso de Sansui, fue una empresa muy buena en sus receivers, sus amplificadores y sus tuners, pero no fueron tan buenos en los altavoces y en los decks de cassette. En el caso de Pioneer fueron muy buenos con sus amplificadores, con sus receivers, con sus platos tocadiscos y con sus open rail, pero no fueron tan buenos con los altavoces y con otras piezas. En el caso de Marantz, su verdadero fuerte fueron los receivers, que llegaron a hacerlos con gran maestría. Los amplificadores son muy buenos, pero no todos los fabricaron con la misma calidad. Sus altavoces llegaron a ser muy buenos, pero sus decks de cassette y sus open rail fueron mediocres, y sus platos tocadiscos son totalmente prescindibles. Así pasó también un poco con Nakamichi, que sí hizo powers muy buenos, que sí hizo preamplificadores muy buenos, pero que su fuerte siempre fueron los decks de cassette. En el caso de JBL se repite la historia de la misma manera. Ellos hicieron preamplificadores muy competentes, power muy competentes, filtros crossover electrónicos y pasivos muy competentes, pero su fuerte era a lo que estaba dedicada la empresa: hacer unos buenos altavoces. Y esto se debe a que ellos fabricaron directamente todos sus componentes. A diferencia de Sansui, o tal vez de Pioneer, o alguna otra empresa por el estilo, no Sony, ellos sí desarrollaron todos y cada uno de sus componentes desde cero. No dependían de proveedores en el sentido de que tenían su propia planta de fundición para hacer el vaciado de los chasis y canastas de aluminio, fabricaban sus propios imanes, fabricaban sus propios difusores, tenían un departamento técnico de desarrollo de cada una de estas piezas y partes, y por eso lograron la excelencia en cada uno de los componentes. Tal vez yo criticaría la ingeniería de la fabricación de los propios gabinetes acústicos, porque respecto de los estándares modernos serían un poco mediocres, pero cierto es que controlaron el efecto de radiador pasivo que tienen las paredes de las cajas y lograron un sonido realmente muy bueno.
En un capítulo posterior a este video aparecerá una reseña muy detallada acerca de los altavoces JBL 4301. Les recuerdo que mi libro de electrónica para alta fidelidad, en la que hablamos un poco de todas estas cosas, del diseño de las cajas, del diseño de los filtros, de cuánto volumen de aire necesitamos para llegar a cierta frecuencia, del diseño de los puertos de bajo, de la elección del buffer y de todas estas cosas, ya está disponible en su 5ª versión revisada. Y les recuerdo a todos aquellos que ya habían comprado el libro que me pueden escribir, que me deben escribir para recordarme, si se me olvida, de enviarles la copia actualizada de la 5ª revisión, que tiene algunos artículos adicionales, la corrección de los artículos que ya existían y tienen mejores fotos y está mejorado en algunos aspectos y tiene 4 programas nuevos escritos en lenguaje BASIC. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.